chicas de mi promoción en ese momento, yo me peleaba, les cambiaba la contraseña, no quería que ellas publiquen, quería que publique solo yo. Hola Grinders, bienvenidos a este nuevo segmento que trae por ustedes Star Brain Guayaquil, el emprendedor de la semana, que tiene como objetivo conectar con cada uno de los emprendedores y conocer más sobre sus negocios. El día de hoy tenemos una invitada súper especial y reconocida en el medio digital, así que le damos la bienvenida a Antonella Caputi. Así que, hola Antonella, eres nuestra primera entrevistada y la que inaugura este espacio. ¿Cómo te sientes? Ay, muchísimas gracias. Bueno, pues hola, igualmente también, me siento súper feliz, me siento súper emocionada y más que todo agradecida de esta oportunidad y bueno, pues que existan espacios así para poder hablar todos estos temas que son extremadamente importantes. Listo, entonces vamos a dar paso a algunas preguntas y es curioso porque queremos saber cómo has comenzado y un poco más sobre ti, ya que todos los has logrado y eres súper que joven. Así que la primera pregunta es la siguiente. Llevas 5 años en el marketing digital. ¿Cómo ha sido tu proceso y cómo descubriste que esto era lo que en realidad te gusta? Ah, ya, perfecto. Mira, yo comencé con esto y yo me di cuenta desde que estaba súper joven. En realidad, yo desde que seguía en el colegio, yo siempre trato de prestar como que atención a esos pequeños detalles. Por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, a mí me encantaba manejar la cuenta de las campañas, de la promoción, la cuenta de Instagram. Yo recuerdo que incluso hasta con algunas de las chicas de mi promoción en ese momento yo me peleaba, les cambiaba la contraseña, no quería que ellas publiquen, quería que publique solo yo. Entonces me da risa porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de estos pequeños detalles, pero al fin y al cabo todas eran como pistas que me estaban guiando a lo que verdaderamente yo, yo me iba a dedicar. Entonces en realidad yo me di cuenta por eso, o sea, porque desde el colegio me encantaban todos estos temas, me encantaban editar los videos de las campañas, que del debate, o sea, yo de una ni me llamaban y yo ya estaba. Entonces sí, o sea, me gustó muchísimo eso. Sin embargo, en realidad nunca estuvo en mis planes emprender. Eso fue algo que se dio un giro completamente en el camino. Yo siempre, en realidad, pensé, planeé y me proyectaba trabajando en relación de dependencia, más no emprendiendo. Entonces eso sí fue como un plot twist que no le veía venir. Wow, sabemos por ahí que obviamente viviste en Panamá por un año. ¿Cómo Ujú. definirías en una sola palabra tu experiencia y cómo marcó tu vida? Uy, sí, le definiera creo que en una palabra. Yo diría que incómodo, o sea, incómodo, yo diría que cambio, completamente, fue un cambio gigante. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo toda la vida aquí estuve acostumbrada a exactamente lo mismo, los mismos amigos, el mismo colegio desde prekinder, los mismos profesores, la misma casa, o sea, en mi vida no había ningún tipo de cambio drástico, para nada. Entonces, entonces, en realidad, cuando me fui a Panamá, fueron como que se vino todo de golpe, o sea, fue el cambio de colegio a universidad, fue el cambio también de casa, de país, yo de una comencé a estudiar y también inmediatamente comencé a trabajar. Yo la verdad es que de una me estoy súper agradecida que justo se me dio una oportunidad para empezar a trabajar en una agencia de marketing allá. Entonces, en realidad, yo nunca hice pasantías ni nada, sino que directamente como que entré a trabajar como community manager. Entonces, literalmente fue un cambio drástico de que una semana yo estaba aquí estudiando, graduándome con todo lo de la fiesta de graduación y la siguiente semana ya estaba ya en otro país, con un entorno completamente diferente, obviamente viviendo con diferentes personas, estudiando. Yo recuerdo que yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde y yo estudiaba de 6 a 10 de la noche y yo aparte trabajaba los sábados. Para mí como que trabajar los sábados como que también era un requisito. Entonces sí, o sea, definitivamente, y bueno, al final del día todos los cambios son incómodos, entonces yo diría que si fueran como que una o dos palabras, yo diría cambio incómodo. Claro, es súper que cambiante el hecho de que estás en un nuevo país, en una nueva cultura, no estás Sí, acostumbrada a lo mismo, entonces es un poco claro. chocante. Y Y yo no mucho me más, quería ir, por si acaso, yo me quería quedar en Ecuador. A todo esto, yo sé que todo el mundo siempre piensa y aspira a irse al extranjero. Yo en realidad tengo como que estoy súper agradecida porque también por como que mi descendencia, yo tengo pasaporte italiano
Y aún así me da risa que yo siempre he dicho, yo amo Ecuador y yo me quiero quedar en Ecuador. Yo creo que soy una de un millón, porque nadie dice eso. Exacto. O sea, en sí ya estás aquí acostumbrada y muy aparte de la costumbre y todo lo demás, tú creciste aquí. Y irte a otro Claro. país es algo muy incómodo, es empezar desde cero. Entonces, la Y, verdad es que lo tuviste ajá, y por más que difícil. las personas dicen, ay, no, pero igual, o sea, es cerca, es Panamá, hablan español, no es que me fui a Australia o algo por el estilo, aunque igual seamos latinos, por decirlo así, es completamente diferente. La mentalidad, las personas, el trato, todo. Si solo entre costa y sierra ya se nota una diferencia. Claro, eso sí es verdad. Ahora, vamos cambiando un poquito el tema. Ya vimos un poco lo personal. Ahora más como que de tu experiencia ya en este mundo digital. En tu experiencia como freelancer, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido que pasar durante todo ese tiempo y todos estos años de trayectoria que tú has tenido? Bueno, yo comencé trabajando en una agencia con relación de dependencia, después empecé en la parte de freelance, yo recuerdo que lo hacía al mismo tiempo, lo hacía simultáneamente, mientras yo estaba trabajando, también tenía mis cuentas freelance y ya llegó un punto donde renuncié. Entonces, en todo ese periodo freelance, yo diría que como el desafío más grande que crucé, yo en realidad diría, hay muchas personas que dicen que empezar es difícil, pero en realidad para mí como que lo más complicado fue aprender a mantenerme, como que aprender a sostener, llegar hasta cierto punto donde me di cuenta que lo que me llevó del punto A al punto B no me iba a llevar del punto B al punto C. Que si, por ejemplo, que había momentos donde me tenía que replantear verdaderamente qué era lo que quería, dónde quería, porque a veces si sigues haciendo las mismas cosas, o sea, hay una frase que dice, no puedes esperar resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. Entonces yo creo que eso, la parte de la disciplina, porque al no tener personal aún, obviamente yo me ponía los horarios, yo escogía cuándo trabajar, cuándo no, nadie me presionaba, obviamente, la verdad es que sí, fue un momento donde la disciplina y el yo misma ponerme un orden en mi día fue fundamental, porque también yo antes al principio trabajaba bastante a deshoras y cumplía con las fechas que yo me ponía para entregar las cosas, pero lo terminaba haciendo de noche y tenía los horarios cambiados, entonces sí es algo súper importante, como el aprender a ponerte límites y el aprender como a ser constante. Claro, en sí el tema de la organización también fue como que algo crucial en el tema de que, ok, tienes esta experiencia, tienes todo este trabajo y ser más organizada te ayudó mucho más. Entonces, Claro, fue ajá. como que mejor la situación. Ahora, en el tema de trabajar en equipo es siempre mejor, pero cuando tienes varias personalidades en un mismo team, ¿cómo tú las manejas? Mucho más cuando ya recién abriste tu agencia de publicidad, que mencionamos que es Vibe Agency, y pues, ok, ajá, la abriste y todo lo demás, pero ¿cómo fue esto de que encontrarte con personas que no pensaban igual que tú? Claro, o sea, en realidad yo creo que, y esto es algo que en serio lo he verificado, así lo compruebo, lo afirmo, pero definitivamente yo creo que la parte más complicada de un negocio es la de recursos humanos, porque al fin y al cabo el marketing lo puedes manejar, lo puedes aprender, la contabilidad también, la puedes delegar, la parte legal, todo lo que tú quieras, pero lo único que no está 100% dentro de tu control al final del día es todo lo de recursos humanos, porque ya son relaciones interpersonales. Exacto, o sea, como que muchas veces es impredecible. Es impredecible. Yo recuerdo que al principio a mí me costaba mucho comprender eso. Y una de las mejores maneras en las que como que aprendí a cómo sobrellevarlo y a cómo manejarlo es gracias a mis clientes en realidad, porque porque al ser un negocio que mis clientes también son negocios y también manejan personal y todo eso, obviamente muchas veces ya uno termina hablando de todo tipo de temas. Yo, por ejemplo, también notaba que a veces ellos tenían rotación laboral y todos esos temas que al principio a mí me preocupaban mucho, pero yo creo que al final del día es un proceso de adaptación. Nadie nunca me enseñó a cómo contratar y yo creo que en realidad es algo que simplemente cada uno lo va adquiriendo con la experiencia, porque, por ejemplo, mis papás, cada uno tiene como que sus empresas y ellos me daban tips, pero en realidad sus tips no me funcionaban mucho porque mi giro de negocio es completamente diferente. Entonces, manejar personas con diferentes como, bueno, pues
estilos, cada uno con un carácter completamente diferente. Definitivamente sí es desafiante, y muchas veces en realidad no solo entre ellos, sino también por mi lado, porque yo también tengo mi carácter, yo también tengo mi manera de ver las cosas, y yo creo que definitivamente ha sido un desafío, pero yo creo que la clave como para poder aprender a manejarlo es practicar la empatía. Practicar la empatía, aprender a ponerte en los zapatos de los demás, hacer de alguna manera que los demás también se puedan poner en tus zapatos y comprendan que tu posición tampoco es fácil. Yo creo que la clave al fin y al cabo es la empatía, y bueno, pues de alguna manera tratar como te gustaría que te traten. Que obviamente, y yo sé que es un camino que recién empiezo, me falta mucho por recorrer, me falta mucho por mejorar, pero sí he tenido como en cuenta más que todo eso, como tratar de ser un poco comprensiva con los demás y también ser comprensiva con uno mismo, porque a veces yo siento que también somos nuestros peores críticos, o sea, buscamos la manera de verle la quinta pata al gato, nos exigimos, y al final del día todo en exceso es malo. Entonces, yo creo que la clave para de alguna manera tener mejores relaciones con los demás a nivel laboral es ser empático. Claro, y mucho más practicar esto de que en un equipo siempre tiene que haber comunicación y que para evitar todas estas crisis de comunicación, lo mejor es obviamente ser empático, escuchar a los demás y obviamente abrirte, porque en sí ese es el éxito que tiene un negocio al fin y al cabo. Pero ahorita vamos con otro tema. Actualmente las redes sociales son todo, pero ¿cuál es su verdadera importancia según tu punto de vista? Definitivamente las redes sociales son extremadamente importantes. Yo sigo que son una herramienta que todos tenemos al alcance, que todos tenemos la disponibilidad de poder usarla de la mejor manera posible. Siento que son una parte del rompecabezas muy, muy, muy importante. Yo creo que más que todo las redes sociales te ayudan a ganar visibilidad, te ayudan a posicionarte, te ayudan a crear una comunidad. O sea, en serio es demasiado lindo la cantidad de personas que puedes llegar a conocer a través de ese medio y el impacto que puedes llegar a tener. Muchas veces nosotros lo subestimamos y lo pensamos como, ay no, mi publicación no tuvo acogida, solo tiene 30 likes. Pero, por ejemplo, si tú lo ves en realidad como 30 personas, o como si hubieran sido 30 ventas, en realidad no es poco. Entonces, yo creo que al final del día tienen un impacto gigante, pueden permitir, o sea, y yo creo que también es un arma a doble filo, porque así como es bastante fácil tener visibilidad y bastante fácil ser escuchado, también puede tener sus desventajas. Muchas personas, y yo creo que al final del día no necesariamente tiene que ser algo intencional, pero por ejemplo yo creo que al final del día todo el mundo escoge qué mostrar y qué no mostrar. Y nosotros como seres humanos, y siempre en general, normalmente nos gusta mostrarnos en nuestro mejor estado. Entonces hasta cierto punto yo creo que en algunos casos las personas muchas veces solo muestran el resultado, más no el camino, que en realidad es lo más complicado. Entonces yo diría que las redes sociales son increíbles, pero sí hay que aprender a usarlas de manera productiva. Claro. Y también esto de que emprender es fácil, pero al momento de innovar de manera digital en redes sociales puede ser agotador. Entonces creo que es lo que más has escuchado, pero cómo un emprendedor puede organizarse y también arriesgarse al mundo de las redes sociales, ya que muchos son como que un poco tímidos y no les gusta hablar incluso en frente de cámara. Entonces, ¿cómo hacer que el emprendedor se pueda organizar y se pueda arriesgar a dar ese paso que necesita para impulsar su negocio de manera digital? Claro, hay bastantes personas que piensan que para estar en redes sociales tienes que estarte creando contenido 3 horas todos los días, cuando en realidad no es así. No es así. Obviamente, al principio, yo creo que todas las habilidades se pueden desarrollar. Hay ciertas cualidades que sí son más innatas en ciertas personas, que de pronto se les hace más fácil o más rápido de alguna manera llegar a su meta, pero yo sí creo que absolutamente todo se puede desarrollar. Bueno, eso con respecto a ese tema. Y también la verdad es que yo sí creo que es súper importante también al momento de empezar a crear contenido en redes sociales, pensar en un largo plazo, pensar en cómo ser consistente. Muchas veces las personas también se emocionan, es como el gimnasio, se emocionan,
comienzan a ir todos los días, más motivados que nunca, pero en realidad no es algo que pueden sostener en el tiempo. Yo sí aconsejaría que lo comiencen poco a poco y a medida que ya ven que es sostenible, vayan aumentando la frecuencia. También justo, bueno, yo creo que existe mucha vergüenza en redes sociales y la verdad es que me da demasiada pena porque yo siento que hay demasiado potencial desperdiciado. Y me incluyo porque yo recuerdo que cuando yo empecé a manejar redes sociales y a comenzar a hablar de mi trabajo y a mostrarme en la cámara, muchas personas en mi círculo social me criticaban a mis espaldas. O sea, no era para nada fácil en realidad. En su momento pensé 1000 veces en parar de hacerlo, porque al final del día no es que estaba viendo un resultado inmediato. Y el día de hoy afirmo que definitivamente la mejor decisión que pude haber hecho fue de alguna manera empezar a crear contenido y mostrarme. Obviamente hay que recordar que igual uno se está mostrando, hasta cierto punto se está exponiendo y es un tema que hay que tratar con bastante cuidado porque, bueno, pues al final del día cada uno elige qué exponer. Muchas veces hay personas que exponen su vida completa, hay personas que no. Por ejemplo, yo solo en el caso laboral, pero en mi caso personal no lo expongo mucho. Ujú. Pero sí, o sea, yo diría que definitivamente el tomar la decisión de mostrarme en redes sociales fue completamente acertada porque aunque en su momento no era para nada motivante, a veces, y eran como comentarios súper inofensivos, que de pronto no lo hacían con una mala intención, pero hasta cierto punto sí me incomodaban. Pero, por ejemplo, que estaba hecha la influencer o cosas así, pero y yo solo me reía incómodamente. Pero, o sea, por dentro yo ya me quería ir. Yo decía, no, qué vergüenza. Pero al final del día hay que recordar que, y esta es una frase súper importante, yo creo que también yo buscaba mucho la validación de mis amigas, que vean un reel y me digan su opinión, que me cuenten qué les parecía, qué foto les parecía mejor. Y yo creo que también es muy importante el recordar que la única validación que necesitas es la tuya. La única validación que necesitas es la tuya. Hay una frase que me encanta, que yo siempre que voy a tener la oportunidad la voy a repetir. Y es que nunca aceptes críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Entonces, entonces muchas veces yo pedía opiniones y opiniones y las tomaba en cuenta, pero en realidad estas opiniones eran de personas que no tenían una experiencia válida en ese ámbito. Entonces, yo creo que también es tener como que bastante cuidado con esos temas. O sea, si te vas a exponer, tener en mente qué quieres exponer, qué no quieres exponer, marcarse como que los límites y más que todo siempre acudir a personas, si es que vas a pedir opiniones o algo por el estilo, acudir a personas que de alguna manera hayan alcanzado algo que tú quieres. Claro, es algo curioso, pero Antonella siempre dice esa frase. Y yo tuve la oportunidad de ir a uno de sus workshops y esa frase es la que la marcó. Pero, más allá de todo esto, ¿qué consejo le darías a los emprendedores para que puedan crecer de manera digital? Ya que obviamente tú eres emprendedora, pero ¿cuál es el consejo que tú les darías? Más que todo que de alguna manera busquen la forma de que no se sienta como una obligación. Porque hay que recordar que cuando hablamos emprendedores de todo tipo. Y muchas veces, cuando tú eres, y bueno, en general los humanos, tenemos un fuerte. Y muchas veces en realidad ese fuerte no necesariamente es las redes sociales. Pero cuando estás emprendiendo te toca ser todólogo, te toca hacer de todo un poco. Y puede ser que muchos de estos emprendedores en realidad digan, las redes sociales no son lo mío, o por ejemplo están emprendiendo algo completamente diferente como, yo qué sé, asesorías nutricionales. Y dicen, o sea, a mí lo que me gusta es la nutrición, a mí lo que me gusta es atender a los pacientes, todo con respecto a eso, como yo no quiero hacerlo de las redes sociales, sin embargo, es parte de, porque una marca personal obviamente te permite posicionarte. Entonces, lo que yo diría a todas esas personas que son emprendedores y también les toca hacer la parte digital y quieren crecer en ello, es recordarles que bueno, que si algo porque a mí también me ha pasado, en cambio a mí me encanta la parte digital, pero hay otras partes del emprendimiento que de pronto no son muy fuertes. Y de alguna manera, primero yo les aconsejaría hacerlo como con la energía correcta, o sea, con la intención correcta, porque si ni bien empiezas algo y ya estás con la mentalidad de esto no es lo mío, no va a funcionar, luego porque todo el mundo lo está haciendo, entonces igualmente va a ser pesado, porque aunque no parezca,
y por más que digamos que solo son redes sociales y solo es una pantalla, igualmente la energía se transmite y tú lo notas. Tú notas cuando una persona está feliz, tú notas cuando una persona está triste y no necesariamente tienes que verla físicamente para comprender eso. Entonces lo primero que yo les aconsejaría es asegurarse de hacerlo con la mentalidad correcta y más que todo tener como el pensamiento de, bueno, o sea, de estar agradecidos de que tenemos esta herramienta que hasta cierto punto acorta mucho el proceso, porque obviamente si hubiéramos emprendido hace unos 20 años, cuando no había esto de redes sociales, hacerse conocido era mucho más complicado y tocaba mucho más tiempo. Así que yo lo primero que les aconsejaría fuera tener la mentalidad correcta y trabajarla. Y lo segundo que yo les aconsejaría es recordar que no hay una fórmula perfecta, o sea, recordar que no es que lo que le funcionó a otra persona, así sea incluso en el mismo ámbito, te va a funcionar a ti. De alguna manera, recordar que cada persona tiene algo que los hace diferentes y en las redes sociales que constantemente están creciendo, que constantemente están evolucionando y que cada vez en realidad se están saturando más y más y más, al final del día lo único que te va a hacer destacar entre tantas cuentas que hay es lo que te define a ti. Entonces, como recordar cuál es tu esencia, proyectarla y mantenerte alineado a eso, mantenerte alineado a tu propósito, pensar mucho en un largo plazo, recordar que los resultados no se ven de la noche a la mañana y más que todo pensar en cómo pueden crear algo que sea sostenible, algo que no lo comiencen un mes completamente emocionados y al siguiente mes sea algo que vayan a dejar porque así no van a haber resultados verdaderamente duraderos. Claro, tienes Y mucha eso razón. Ok, para terminar esta entrevista, sabemos que has pasado por muchas adversidades y que para estar donde estás te ha costado. Entonces, ¿qué le dirías a la Antonella Caputi de hace 5 años atrás? Uy, ella ni se imaginaría, ni se imaginaría. Bueno, yo creo que lo que yo le diría es que esté mucho más predispuesta al cambio y que no le genere tanto rechazo al cambio. Muchas veces nosotros tenemos una meta y nos aferramos a esa meta. Y cuando por A veces razón en el camino la vida te va redireccionando, te va mandando por otro camino que no tenías en mente, no significa que no vayas a llegar a tu meta, sino significa que simplemente ese no era el camino. Entonces, hasta cierto punto, yo recuerdo que en serio mi proyección ha sido completamente diferente, pero recordar que al final del día el cambio es bueno y que puede ser que no cumplas ciertas expectativas que tienes o que no cumplas ciertas metas que tienes, pero eventualmente es porque va a llegar algo mucho mejor. O sea, por más de que sea una frase que la escuchamos 1000 veces y en todos lados, en realidad es así. O sea, como confiar que todo se está dando tal cual como yo pensé que iba a confiar. Yo en realidad cuando estaba en Panamá yo no quería estar allá, estaba triste, me quejaba siempre, pero el día de hoy estoy agradecida de esa experiencia porque sin esa experiencia no hubiera pasado todo lo que sucedió después. Entonces es recordar que todas esas cosas y todos esos eventos que están sucediendo, que muchas veces pueden ser, que muchas veces pueden ser no planeados o que muchas veces pueden ser lo que no estaba esperando, eventualmente son pequeñas piezas del rompecabezas que van a terminar llegándome a un lugar incluso hasta mucho mejor del que alguna vez imaginé. Entonces, eso le diría. Qué increíble ha sido poder conversar contigo, ser parte de tu proceso. Las personas que realmente te han visto en redes sociales han visto toda tu evolución y la verdad que no puedes sentirte más orgullosa de ti misma. Para terminar con esto, ¿qué mensaje tú le dirías a todo nuestro ecosistema emprendedor que ahorita te está viendo? Bueno, pues la verdad es que lo que yo les diría es que yo sí soy mucho de la mentalidad de que uno puede lograr todo lo que se propone. Sin embargo, algo que he aprendido y que de verdad me doy cuenta es que el emprendimiento no es para todo el mundo. El emprendimiento no es para todo el mundo. Y si una persona se lo propone, lo puede lograr, pero hay ciertas como cualidades que yo sí creo que son innatas que solo un emprendedor puede llegar a tener. Un emprendedor sí o sí está abierto a ser arriesgado. Un emprendedor sí o sí está predispuesto a la inestabilidad porque es inestable. Entonces, y no muchas personas están dispuestas a eso.
ninguna es mejor, ninguna es peor, simplemente cada persona como que está más alineado a un bando, por decirlo así. Pero a todas esas personas que son emprendedoras, lo que yo les diría es que, es que en realidad muchas veces nosotros no nos damos cuenta que, que de verdad no es para cualquiera, no es para cualquiera. Y solo el tener las ganas, y hay una frase que también me gusta muchísimo que dice, emprender no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y es demasiado importante, no es quién avanza más rápido, no es quién factura más rápido, no es quién crece más rápido, sino el verdaderamente saber hacia dónde vas, cómo vas a llevar. Muchas veces cuando las cosas crecen muy rápido y no tienes unas bases estables, entonces todo se cae. Así que yo les aconsejaría eso, o sea, yo les diría que primero estén demasiado, demasiado orgullosos porque es algo que no cualquiera puede hacer y que no cualquiera se puede dar el lujo de intentar o algo por el estilo. Y también les diría que recuerden eso, o sea, que muchas veces tengan en mente cuál es su norte y recordar que al final del día estamos en constante evolución. Entonces, lo que fue tu proyección hace unos meses o lo que era tu meta hace unos meses, puede ser que de pronto de aquí a un año se replantee completamente diferente. Entonces es eso, o sea, yo creo que todos sabemos la importancia de estar actualizados, pero no solo estar actualizados externamente de cuáles son las tendencias, de cuál es el sonido que ahorita está viral, no, sino también estar actualizado contigo, como tú como persona vas cambiando en el tiempo, como tus aspiraciones también pueden ir cambiando en el tiempo. Yo creo que al final del día muchos negocios evolucionan y esto de que evolucionan no es que simplemente mejoran o crecen, sino que muchas veces parte de la evolución de un negocio es dejarlo ir y comenzar uno completamente nuevo. Entonces es como que tener en mente eso y que estén demasiado orgullosos de sí mismos porque de verdad que es algo que no cualquiera puede hacer. Wow, qué increíble. Pues la verdad es que ha sido un gusto poder conversar contigo, un gusto poder entrevistarte. La verdad, qué honor. Yo te he visto durante mucho tiempo, hace 2 años atrás, en esto de las redes sociales. Incluso hay una anécdota que en el 2021 Antonella fue a uno de nuestros eventos de Startup Brain y a mí me pareció súper que conocía. Yo decía, ¿en dónde yo ella lo he visto? Y después pasó el tiempo y después la veo en nuestro último Startup Brain que fue en Plaza Lagos manejando la marca de Google. Entonces es algo increíble cómo pasó el tiempo y cómo han evolucionado las personas. Entonces este ecosistema emprendedor de StarBrain es grande y aquí no solo hacemos amigos sino contactos y qué chévere poder tener a una amiga como tú en este segmento aquí. Muchísimas Ay, gracias, muchísimas Antonella. gracias por el espacio también, de verdad. Listo. Muchísimas gracias y vamos a ver qué invitado tenemos para la próxima.